Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Y hoy compartimos una emisión especial con dos voces autorizadas en una de las enfermedades más lacerantes para el ser humano. Nos referimos al cáncer de pulmón, pero que se han unido en un proyecto de colaboración científica que une a Cuba y Estados Unidos. Me refiero a la doctora Mary Rick. Bienvenida, Peri. Thank you very much. Y a la doctora Tania Crombet, con quien compartiremos en la segunda mitad de este programa. Bienvenida, doctora. Doctora, las estadísticas publicadas por la OMS en relación con las personas que cada año manifiestan cáncer de pulmón y aquellas que mueren también como consecuencia de esta enfermedad son realmente alarmantes. En este escenario, ¿qué están aportando los estudios sobre el tema? Well, lung cancer is El cáncer del pulmón es lo que más mata de todos los tipos de cáncer en el mundo entero. if we can make even the Incluso si avanzamos un tilín con el progreso en cuanto al tratamiento del cáncer del pulmón, eso va a tener un impacto. it's very important Es muy importante que enfrentamos eso, que abordemos eso con la mejor ciencia disponible and find those patients y que identificamos los pacientes que tienen cáncer de pulmón o que podrían tener algún día cáncer de pulmón y que podrían ser beneficiados si usan estas drogas. La Sociedad Americana contra el Cáncer adelanta que podrían diagnosticarse en este año 2022 más de 230,000 nuevos casos de cáncer solo en Estados Unidos. ¿Qué resultados han venido obteniéndose a partir de los ensayos clínicos con la vacuna contra el cáncer de pulmón Symavac-EGF en el Instituto Roswell Park de Estados Unidos? 200,000 new cases of lung cancer. Todos los años en los Estados Unidos se diagnostica 200,000 casos de cáncer de pulmón al año y todos los años 150,000 personas en los Estados Unidos se mueren de dicha enfermedad. The mechanisms in the lungs that are affected by Symavax. Y entonces si logramos identificar cómo la droga Symavax afecta cáncer de pulmón, podríamos ir expandiendo el uso y encontrando pacientes. We're running Hemos arrancado un estudio preventivo en los Estados Unidos y vamos a arrancar ahora un estudio preventivo aquí en Cuba, porque en Cuba aún más personas, proporcionalmente hablando, contratan cáncer de pulmón y muchas veces se diagnostica tarde. So our collaboration with Y entonces el matrimonio o la colaboración entre la institución que yo represento y también la institución científica cubana, CIM, es de alguna manera un matrimonio perfecto porque los científicos cubanos trabajando en esta institución desarrollaron y descubrieron la droga y por mi parte, o mejor dicho por la parte de mi institución, podríamos subir el alcance para que las drogas lleguen a más personas. En el propio sitio web oficial del Instituto contra el Cáncer Roswell Park se da a conocer esta colaboración que ha surgido desde el año 2013 entre el Centro de Inmunología Molecular y su organización. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo esa relación de colaboración científica? With everything else that was happening, we speak every month among the scientists. A pesar de todo lo que ha pasado con la pandemia, nosotros hablamos con nuestros colegas cubanos todos los meses y hemos recibido biopsias de los cubanos que han hecho, que han recibido el tratamiento con Symavax y entonces nosotros en nuestro centro en Roswell Park estamos haciendo un análisis molecular muy avanzado, evaluando y analizando estos biopsias. Doctora, usted en lo particular dirige el ensayo clínico en pacientes, o sea, ensayo clínico de Symavax en pacientes de alto riesgo. ¿Qué resultados hasta ahora está mostrando ese estudio? Estamos empezando y ahora mismo estamos reclutando los pacientes que van a estar en el estudio preventivo. Sabemos que los pacientes tienen muchas ganas de asegurar
de que el cáncer no vuelva, o mejor dicho, de minimizar la posibilidad de que el cáncer vuelva. Y también tiene muchas ganas de participar en una prueba clínica cubana. Hasta ahora no hemos visto toxicidad en ninguna prueba. Eso es muy importante. Si no tienes cáncer, si tienes cáncer, es muy bueno no recibir toxicidad de la misma medicina. Y entonces en estos meses, en la medida que va avanzando la prueba clínica, vamos a poder comparar los biopsias de los pacientes antes de y después de usar Simavax. Y entonces, cuando hacemos eso, vamos a saber mucho más. Es solo en el Roswell Park donde un paciente estadounidense aquejado de cáncer de pulmón puede recibir la vacuna Simavax creada en Cuba. ¿Cuánto se beneficiarían los pacientes estadounidenses con cáncer si en otros centros de Estados Unidos también pudieran recibir Simavax? So we have a plan, especially for people with advanced lung cancer. Tenemos un plan de trabajar con otras instituciones, de expandir y colaborar con más instituciones para otros pacientes que padecen de cáncer avanzado. Y para el estudio preventativo, la primera parte debería estar en Roswell solamente, pero después de eso podríamos expandir a otras instituciones. ¿Qué mensaje le transmite esta colaboración científica entre especialistas cubanos y estadounidenses a la comunidad científica internacional? Nos sentimos que es un honor trabajar con los científicos en CIM y porque tienen un nivel de innovación muy grande. Cuando tú tratas el tema de cáncer, es muy serio. Y es muy importante de que los científicos tratando el cáncer estén abiertos a nuevas maneras de abordar el asunto y nuevas maneras de tratar el cáncer. Y en nuestra experiencia, los científicos cubanos trabajando en CIM tienen un nivel muy alto de innovación. Y me parece a mí que es muy importante que las ideas buenas deben de estar en el mundo, en el escenario mundial, no importa de dónde provienen. Pues muchas gracias, doctora, por este tiempo que ha compartido con Cuba Visión Internacional. Ha sido un honor para nosotros tenerla en nuestra emisión del programa Entrevista. Muchos éxitos por esta labor que están realizando. Thank you very much for having me. Muchas gracias. Doctus 8 es el último modelo en la línea de producción de monitores de parámetros fisiológicos desarrollados por nuestra empresa Conbiomed. Estos monitores se encuentran en las unidades de terapia intensiva y unidades quirúrgicas de todos los hospitales de nuestro país desde el año 2016. Esto quiere decir que hace 5 años nuestra empresa aporta soberanía tecnológica a Cuba. Continuamos en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional y hoy profundizamos en uno de los productos innovadores de la ciencia cubana, la vacuna contra el cáncer Simavac EGF. Y ahora dialogamos con la doctora Tania Crombet, directora de Investigaciones Clínicas del Centro de Inmunología Molecular, miembro además de la Academia Mundial de las Ciencias y del Panel Internacional de Expertos para el Enfrentamiento a la COVID-19 en el mundo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctora, Simavax es un producto cubano que tiene 25 años, sin embargo, sigue siendo noticia. ¿Qué cualidades le otorgan ese valor? Bueno, realmente, como explicaste, comenzamos la investigación clínica desde 1996 y desde entonces se han hecho más de 10 ensayos clínicos donde optimizamos la formulación, el esquema de tratamiento, la dosis
y recientemente terminamos el fase 3 que nos permitió tener registro en Cuba y yo presenté los datos de Cuba de las investigaciones post-registro, o sea, las investigaciones que se clasifican como estudios de la práctica médica habitual, la investigación del mundo real, y la noticia buena o alentadora es que los datos de los pacientes tratados en la práctica médica convencional confirman los datos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna de los estudios previos. Por tanto, sabemos que la vacuna definitivamente funciona, que impacta en la supervivencia de los pacientes y sobre todo no afecta la calidad de vida del paciente, dado que es una terapia muy segura. Ahora, doctora, explíquenos, para una persona normal que pueda entender en un lenguaje común, ¿cómo actúa Symavax en un organismo enfermo? A ver, en el caso del cáncer de pulmón, hay una molécula que es el factor de crecimiento epidérmico que se comporta como una hormona de crecimiento para el tumor. O sea, si un paciente tiene valores del factor de crecimiento epidérmico muy altos, se estimula mucho la proliferación tumoral y la posibilidad de metastización y la diseminación a distancia. Por tanto, es muy importante en nuestra aproximación eliminar este factor de crecimiento, esta hormona de crecimiento, que es un concepto que de alguna manera ya estaba validado para otros tipos tumorales como el cáncer de mama, que depende de estrógeno, y la castración hormonal repercute en el control de la enfermedad. El cáncer de próstata también depende de andrógenos y la castración de la hormona masculina repercute en control de la enfermedad. Lo que hemos hecho es expandir el concepto de hormonodependencia al EGF, que definitivamente juega un rol pronóstico negativo en el cáncer de pulmón, y con esta vacuna logramos que el paciente enfermo induzca anticuerpos que, bueno, yo me imagino que ya la población esté muy familiarizada con el concepto de anticuerpos después que hemos aprendido tanto de las vacunas de COVID, y estos anticuerpos repercutan en la eliminación, en el secuestro, en la deprivación de la hormona de crecimiento. Por tanto, quitamos un factor de crecimiento que facilita la proliferación y la progresión tumoral. Ahora, doctora, originalmente Symavax fue diseñada para ser inoculada en pacientes en estado avanzado de cáncer de pulmón. Sin embargo, ahora mismo, en lo que acabamos de conocer en el mes de octubre y también ahora en el contexto de BioHavana 2022, se están haciendo ensayos clínicos en personas que tienen riesgo de padecer la enfermedad. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cuáles son igual las cualidades de Symavax que permiten esta, digamos, utilización en otros estados que siquiera son de enfermedad aún? O sea, es así, nosotros tenemos registro para cáncer avanzado de pulmón, pero una vez que ya confirmamos la seguridad y eficacia en el escenario de pacientes muy avanzados, nos dimos cuenta que podía también tener un rol en la prevención de un tumor maligno. O sea, originalmente son vacunas terapéuticas para pacientes que ya están aquejados de cáncer, pero en la etiopatogenia, o sea, en la transformación maligna del tumor, nos damos cuenta que el EGF también juega un rol, y por tanto en las células premalignas, si uno quita esta hormona de crecimiento, uno puede enlentecer o reducir la probabilidad de que esas células que no son malignas todavía se conviertan en células tumorales. Y es por eso que comenzamos una investigación en Cuba y en los Estados Unidos en lo que designamos como escenario preventivo. Y en este caso estamos incluyendo dos tipos de pacientes. Un primer tipo de pacientes que son pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón, son pacientes que son fumadores inveterados, o sea, fuman más de 2 cajetillas de cigarros al día, o son pacientes con antecedentes familiares de cáncer de pulmón, o son pacientes aquejados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad inflamatoria crónica que muchas veces se transforma en un tumor maligno. En este escenario estamos usando la vacuna Symavax y pensamos que la vacuna puede repercutir en la prevención de la transformación en un tumor maligno, pero también va a mejorar el estado que tienen los pacientes de su enfermedad. O sea, muchas veces son pacientes que sí tienen una enfermedad restrictiva, como esta propia enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero no solamente estamos trabajando en estos pacientes que no tienen cáncer, pero estamos trabajando en pacientes que tuvieron un tumor en estadios operables, o sea, en cáncer de pulmón que fue resecado, o sea, fue un tumor en estadios tempranos, se pudo remover por la cirugía y estamos previniendo la recaída tumoral. O sea, un paciente que sí tiene cáncer, pero un paciente en estadio 1, 2 o un estadio 3A temprano, se pudo hacer la cirugía del tumor, pero muchas veces hay riesgo de recaída. Y si se usa la vacuna Symavax, la hipótesis es que vamos a prevenir que el paciente tenga una recurrencia tumoral. Ahora, doctora, estos ensayos que se están haciendo en el Instituto de Cáncer Roswell Park en Estados Unidos se han realizado bajo estrictas condiciones
regulatorias impuestas por el Departamento de Estado y el Tesoro del Gobierno de Estados Unidos. ¿Qué impacto ha tenido esto en el desarrollo de la investigación y cuáles son realmente las condiciones en que han podido trabajar ustedes? A ver, le explico. Yo creo que tenemos dos tipos de restricciones. Tenemos las restricciones políticas y las restricciones regulatorias que no son mayores que las habituales. O sea, desde el punto de vista regulatorio, para poder comenzar la investigación en los Estados Unidos, tuvimos que comenzar por un fase 1. Quizás pueda ser raro que teniendo una vacuna registrada en Cuba tengamos que comenzar por una investigación un poco más temprana, que es un fase 1, que es la primera etapa de la investigación, pero es que tuvimos que combinar la vacuna Symavax con una de las moléculas que no tenemos en Cuba, que es un anticuerpo monoclonal norteamericano, que como consecuencia del bloqueo no podemos tener en nuestro país y por tanto los pacientes cubanos no tienen acceso a esta terapia, y la agencia regulatoria norteamericana nos requirió, o sea, nos propuso hacer, o sea, nosotros solicitamos un ensayo de seguridad y de confirmación de la inmunogenicidad en el caso de la combinación de Symavax con esta molécula inmunomodulatoria. O sea, a pesar de estar registrada acá, como hay un estándar terapéutico diferente al que no podemos llegar como consecuencia de las restricciones del bloqueo, hubo que comenzar por una etapa mucho más temprana de la investigación. Y en segundo lugar, por supuesto, para hacer cualquier investigación en los Estados Unidos hace falta una licencia específica del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, o sea, una licencia de la OFAC, que es la Oficina del Control de Activos Extranjeros. Y realmente esto también demoró el posible inicio de la investigación clínica, porque tuvimos que solicitar una licencia para hacer la investigación clínica y después para hacer la empresa mixta, que afortunadamente existe entre los Estados Unidos y Cuba, o sea, entre Roswell Park y el Centro de Inmunología Molecular, pero esta licencia de la OFAC fue un largo proceso donde los abogados tuvieron que hacer una argumentación muy sólida acerca de por qué debían ser tributarios los pacientes norteamericanos de una vacuna con eficacia demostrada en Cuba. Entonces, de alguna manera, es preciso tener esta licencia de la OFAC y la tenemos para 4 moléculas que están aprobadas en el contexto de la empresa mixta. Tenemos otras moléculas que tienen datos muy alentadores de eficacia en Cuba, no solamente para cáncer, sino para otras enfermedades inflamatorias y neurodegenerativas que no tienen esta licencia de la OFAC, por tanto los pacientes norteamericanos no pudieran recibirlas. Ahora, doctora, BioHavana 2022 ha sido un espacio para compartir el escenario, digamos, creativo e innovador de la ciencia cubana. ¿Qué investigaciones del CIN, o sea, del Centro de Inmunología Molecular, vinculadas a la salud humana, podrían también ser noticia próximamente, en el futuro? O sea, yo creo que el CIN ha tenido un rol bastante importante en el BioHavana. En primer lugar, en la sesión de cáncer, que es la sesión que de alguna manera yo coordiné o trabajé en la coordinación, presentamos casi todos los proyectos de cáncer, ya sea en modalidad de presentación oral larga o una presentación oral corta o pósters, y presentamos los datos de no solamente la vacuna Symavax, sino otras vacunas. Hay una vacuna designamos como vacuna de Geruno, tenemos otros inmunomoduladores que de alguna manera potencian la respuesta inmunológica en los pacientes de cáncer. O sea, se hizo una presentación de una mutante de interleuquina 2 y de otra molécula que de alguna manera quita el mecanismo de inmunosupresión que prevalece en los pacientes de cáncer avanzado. O sea, quizás la explicación me ha quedado un poco técnica, pero el caso es que todo el portafolio del CIN prácticamente fue presentado, no solamente las vacunas dirigidas contra antígenos tumorales, sino moléculas nuevas que son inmunomoduladoras que de alguna manera favorecen la respuesta natural del paciente contra el tumor. O sea, no es nada más inducir una respuesta inmune contra el tumor, sino quitar la regulación negativa que induce el tumor para que el organismo lo pueda combatir. Esto es en el caso de cáncer. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas, presentamos los datos de la NeuroEpo. Es una molécula que se registró recientemente. Es una eritropoyetina sin ácido oxálico que se usa en los pacientes con Alzheimer ligero o moderado. Tenemos un registro condicionado de la Agencia Regulatoria Cubana y demostramos en la investigación clínica, que fue un ensayo controlado contra un placebo, que los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia muy frecuente, tenían una mejoría en los scores, o sea, cuando se evalúa la parte cognitiva del paciente en comparación con el grupo control que tuvo una progresión natural de la enfermedad. Es una formulación que se usa por la vía nasal, por tanto es una formulación muy cómoda para el uso en la casa del paciente. Presentamos estos datos que han suscitado mucho interés y lo importante es que también explicamos que no solamente podemos usar esta molécula por ahora en la enfermedad de Alzheimer, sino también tenemos investigaciones con este candidato a neuroprotector o neurorestaurador en otras enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la ataxia. Tenemos investigaciones en Parkinson, podemos empezar nuevos ensayos en otros tipos de demencia.
en el accidente vascular encefálico. Por tanto, se explicó un poco el portafolio y el programa de desarrollo de estas nuevas moléculas. Yo diría que estas son las dos grandes contribuciones en el caso del cáncer y en el caso de las enfermedades neurodegenerativas. También tuvimos sesiones teóricas, hay una participación profusa en la sesión de inflamación. La inflamación es el sustento de muchas enfermedades crónicas, entonces también se expusieron los datos de todas las investigaciones básicas que estamos haciendo en torno a la inflamación como sustento de la terapia en muchas enfermedades crónicas. El escenario que se ha creado en torno a la pandemia de COVID-19 ha sido perfecto, digámoslo así, para poner a prueba todas las investigaciones, los estudios realizados en Cuba en relación con la inmunología. ¿Puede darnos una actualización del tema? Yo creo que es como lo has explicado. En particular yo quisiera resaltar lo que ha hecho nuestro centro, que es inmunología molecular en el contexto de la pandemia. Yo creo que lo primero que hicimos fue montar un laboratorio de PCR, porque al principio no teníamos suficientes laboratorios de PCR. Ya al final había 27 laboratorios, pero los primeros laboratorios se pusieron en los centros de investigación que tenían ya el personal más entrenado, y realmente adaptamos nuestra facilidad de biología molecular para contribuir al diagnóstico rápido. Y en Cuba el protocolo nacional preveía que un paciente, aun cuando no tuviera síntomas, que se confirmara que era portador del virus, fuera tratado. Por tanto, hacer un laboratorio de PCR fue muy importante. Caracterizamos más de 500 muestras por día durante mucho tiempo. En este momento ya el laboratorio no está trabajando porque ya existen otras facilidades para hacer el diagnóstico molecular. En segundo lugar, yo creo que el CIN tuvo un rol muy importante en el reposicionamiento de drogas antiinflamatorias. O sea, se introdujeron 2 monoclonales que originalmente se diseñaron para otras enfermedades para manejo de la etapa más severa de la enfermedad, o sea, para el tratamiento del paciente severo, grave o crítico. O sea, se usó el itolizumab o el nimotuzumab en la terapia intensiva, y un poco cuando ya conocimos y demostramos el efecto de estas moléculas como antiinflamatorios y como moléculas que repercutían en la mejora de la función ventilatoria y en la alta recuperación de los pacientes, también se propuso su uso en el paciente moderado con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. O sea, una vez que ya en la terapia intensiva aprendimos cómo manejar el producto, nos adelantamos a su uso. Por tanto, no solamente se usan hoy en el paciente severo y crítico, sino en el paciente moderado, pero con alguna comorbilidad que anticipe un mal pronóstico, o sea, en los pacientes más añosos, o sea, por encima de los 65 años, o portadores de hipertensión, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, obesidad, que son las enfermedades que se sabe que repercutían en una mala evolución del paciente. Entonces, reposicionamos estas 2 moléculas que fueron muy importantes y forman parte del protocolo actual, la versión 6 del protocolo cubano de manejo de la COVID. Y yo creo que lo más importante que hicimos fue trabajar en los antígenos de la vacuna de la serie soberana. O sea, en nuestro centro se hizo la molécula de RBD, que es la proteína de unión al receptor. O sea, hicimos la construcción genética para hacer la construcción de la molécula recombinante, que es la parte más importante de las 3 vacunas soberanas, 01, 02 y la Soberana Plus. Hubo que escalar toda la producción de este antígeno, que se ha hecho en tiempos récord realmente, y es la razón por la cual pudimos inmunizar a tantos pacientes, incluyendo los niños, con las vacunas de la serie soberana. Y además se estandarizaron todas las técnicas para medir la respuesta inmunológica. Yo diría que prácticamente toda investigación se volcó a trabajar en función de la COVID, no solamente la obtención de la molécula por la vía de la biología molecular y la producción a gran escala, sino caracterizar de verdad si la molécula era inmunogénica y si de verdad se confería protección al paciente que recibía la vacuna. Así que yo creo que el CIN realmente tuvo un rol muy destacado, y por eso hemos recibido muchísimos reconocimientos, pero realmente, como el resto del mundo y como el resto de nuestro pueblo, nos sentíamos comprometidos ante todo con la salud del pueblo y la salud mundial en general. Eso, doctora, en el marco, digamos, estrecho de su trabajo de todos los días. Sí, pero sí, usted claro. También, como miembro ya lo decíamos al principio, de la Academia Mundial de las Ciencias y del Panel Internacional de Expertos para el Enfrentamiento a la COVID-19, ¿cómo evalúa lo que ha pasado en el mundo? Esa relación que se ha establecido entre los científicos, ese Realmente ha intercambio. habido mucha más colaboración en el marco de la COVID-19. En el caso de la academia, del partenariado de las academias de ciencias, se creó este panel consultor, que nosotros recibíamos preguntas con mucha frecuencia, que había que asesorar tanto a gobiernos como a expertos, lo cual impone también el reto de estudiar siempre, porque a veces las preguntas que nos hacen como expertos no son el área donde más conocimiento tenemos. Por tanto, fue un gran reto. Y como tú explicabas,
el trabajo en la pandemia no nos podía hacer descuidar el resto del trabajo, o sea, los ensayos clínicos de cáncer se mantuvieron, los ensayos de las enfermedades neurodegenerativas las mantuvimos, por tanto hubo que sumar todo el trabajo habitual porque en las enfermedades que estábamos tratando son enfermedades con también muy mal pronóstico, por tanto no podíamos descuidarlas, así que honestamente fueron muchas horas de desvelo, obviamente no solamente de nosotros, sino había el reto de interacción con la comunidad médica desde la zona roja, desde la terapia intensiva, a veces la comunicación tenía que ser todo el tiempo por la vía virtual, no había interacción presencial porque había restricción de área, fue todo un aprendizaje común, aprendimos muchísimo, hay que reconocer que más que enseñar todos hemos aprendido muchísimo, ha habido una fertilización cruzada de muchas especialidades, yo creo que el Comité de Innovación del Ministerio de Salud Pública ha tenido un rol importantísimo en la propuesta de los protocolos de investigación que se hicieron en Cuba. Todas las investigaciones fueron aprobadas de forma expedita por este Comité de Innovación, que era un comité multidisciplinario. O sea, yo creo que la riqueza fundamental fue la discusión profunda de virólogos, inmunólogos, farmacólogos, intensivistas, clínicos, que realmente estudiábamos y discutíamos mucho, teníamos discusiones realmente muy intensas y a la larga lográbamos hacer propuestas, o sea, promover protocolos de investigación y tomar decisiones muy oportunamente que repercutieran en el beneficio de los pacientes cubanos. Pues muchas gracias, doctora, por encontrar un tiempo en su apretada agenda para compartir sus conocimientos ante la audiencia de Cuba Visión Internacional. Muchas gracias. Pues agradecida por la entrevista y de antemano me excuso porque quizás empleé algún lenguaje un poco técnico. No, todo muy bien. Y a usted, bueno, lo invitamos a seguir nuestras emisiones a través de la pantalla de Cuba Visión Internacional y también nuestras plataformas digitales.